Para que vean que también hay fantasmas acá en el CD del gigante. Comencemos a hablar de tecnología. ¿Cómo van a construirse las casas del futuro? Una pregunta que nos hacemos mucho al ver películas en Hollywood que muestran a grandes robots que hacen de constructores. Esto no está muy lejos de la verdad, porque lo que van a ver ustedes en imágenes son unas pequeñas máquinas que utilizan tecnología de impresión 3D para crear grandes estructuras arquitectónicas. Fueron desarrollados por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Estos robots llamados mini builders o mini constructores pueden trabajar simultáneamente mientras cumplen tareas distintas y pueden crear objetos de prácticamente cualquier escala, siempre y cuando, por supuesto, las propiedades del material lo permitan. Para imprimir se mueven sobre la estructura que van armando con cemento. Cada una de estas máquinas tiene una función específica y uno fabrica los cimientos, otra las paredes y el otro refuerza toda la estructura. Según los creadores, estos robots son extremadamente fáciles de transportar y sería una de las ventajas a la hora de construir casas. Inclusive en Europa se llegó a hacer una prueba y se construyeron 12 casas, si no estoy equivocado, en cuestión de un día. Sorprendente. Pasemos a hablar de esta noticia que tiene que ver con nuestro país, porque PayPal ya está en Paraguay y ya puede ser utilizado a partir de este momento. Los usuarios en Paraguay con tarjetas de crédito ya pueden registrarse y utilizar el popular servicio de pago y transferencia de dinero por internet. Cualquier persona que cuente con un correo electrónico y una tarjeta de crédito aquí en nuestro país ya puede comenzar a utilizar este servicio de pago electrónico. También les va a permitir realizar pagos en millones de sitios web sin tener que preocuparse por compartir la información con esos sitios donde podrían ser estafados, que es el principal temor de las personas que hacen compras por internet. Es simple, te ingresas bien a la página de PayPal, pones los datos, tu tarjeta de crédito y tu correo electrónico y ya tenés la configuración de tu cuenta y lo puedes utilizar en la compra que hagas en la red de redes.